que fue lo siguiente. Se denunció en el diario Clarín una red de protección Epa. a empresarios kirchneristas desde la AFIP, ¿no? Sí. Y que había sido descubierta esta red. Casualmente en la AFIP, ahora en la ARCA descubrieron esto. A la noche, ponele tipo 9, 10 de la noche, pone en Twitter Leopoldo Moro una larga alocución acerca de lo que es el buen periodismo y que hay que chequear las cosas y explica que esto no solo no ocurrió durante el kirchnerismo, sino que fue una persecución del macrismo, de Abad en ese entonces, a ciertos empresarios que tenían algún vínculo con el gobierno anterior al de Macri. Yo supuse que a partir de esto que decía Moró, y tantos otros creo que también salieron a hablar del tema, el diario iba a sacar esa noticia o que iba a corregirla. No solo esto, sino que la tapa del diario de hoy es exactamente esa noticia. O sea, Claro. y así escrito, o sea, filtran una lista reservada de empresarios que en la ex AFIP, incluye a Cristóbal López, y dice, desde el gobierno difundieron dentro de la ex agencia de recaudación una presunta red de protección a empresarios kirchneristas. O sea, Otra sostenían vez. el error ya en la tapa del diario de hoy, ya avisados, por lo menos por varios diputados e integrantes de aquella lista, de que esto era absolutamente al revés. Bueno, estamos en línea ahora con el diputado Leopoldo Moró, que fue, creo, el primero que llamó la atención sobre este tema. ¿Qué tal, diputado? Gabriel Zul lo saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con ustedes. ¿Cómo andan? Igualmente, bueno, sorprendido porque esto que usted ayer a la noche publicaba, no solo no dio marcha atrás quien arrancó con esta operación, sino que la llevó a la tapa del diario, ¿no? No sé cómo lo tomó usted esto. Bueno, vos sabés que en el diario Clarín, no de ahora, sino de hace muchos años, existen dos consignas. Una dicen, jamás nos vamos a desmentir a nosotros mismos, y la otra consigna es, hay que defender el título. Es decir, una vez que titulan una nota, tienen que defenderlo, aunque el título o no tenga nada que ver con la nota, o responda a una información falsa. Y es lo que han hecho hoy, porque además es tan burda la información que hasta el diario La Nación, que por lo menos yo que recuerdo en los últimos 10, 15 años, jamás salió a desmentir a Clarín, ni siquiera a dudar de una información de Clarín, saca hoy en su página también una información en donde desmiente a Clarín y además tratan de explicar desde el punto de vista del macrismo, con el que se siente más cercano a La Nación, cuál fue el origen de esta información falsa, que yo la traduje en términos un poco más duros porque dije que era, en el lenguaje periodístico, pescado podrido. Uh-huh. Pescado podrido que Clarín compró con el anzuelo incluido. ¿Por qué digo esto? Porque lo que quisieron hacer es hacer aparecer nada más y nada menos que en la época del gobierno de Macri, porque esto es lo tragicómico de la información. La información que dice que trascendió del gobierno sin identificar ninguna fuente, o sea, puede ser el gobierno o puede no serlo, yo creo que no lo es, por lo menos creo que la información no salió del ala política del gobierno, porque incluso Santiago Caputo también salió a desmentir, sino que dicen, desde el gobierno afirman que encontraron una red de protección que se había establecido a partir de mayo del 2016 de empresas kirchneristas y de la propia Cristina. Uh-huh. En mayo del 2016, yo supongo que todos los oyentes lo recordarán, gobernaba Mauricio Macri. Claro. Y el titular de la FIP era Abad, Sí. hombre de Macri. Uh-huh. Y no solamente armaron una lista, sino que la armaron para perseguir, no para proteger. O sea, el término que debió usar esa información era que había una lista para perseguir, como reconoce hoy el propio Abad en su defensa. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto? Porque podemos llegar a la locura de que en cualquier momento alguien salga a decir que en realidad el juez Bonadío la protegía a Cristina. Y por eso la llamó un solo día a 8 indagatorias o inventó causas como el dólar futuro, el invento del asesinato de Nisman y tantas otras que se inventaron para perseguir
y en algunos casos para favorecer el triunfo de Macri. Pero ¿por qué está pasando esto? Está pasando esto y se ha llegado a este nivel de locura y de esquizofrenia, porque hay una guerra de carpetazos entre el macrismo y el oficialismo, es decir, el mileísmo. Sí, señor. De hace varios días, tal vez desde Cuéllar en adelante, todo está bajo sospecha. ¿Quién lo denunció a Cuéllar? ¿Quién lo hizo parar en la frontera? Bueno, de ahí en adelante empezaron a volar carpetazos de un lado y para el otro. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Está ocurriendo por lo siguiente, si ustedes me permiten, en un minuto trato de explicarlo. Por supuesto. En toda coalición política, cuando se acercan los procesos electorales, hay tensiones, porque una coalición no es un solo partido, son varios partidos o gente que proviene de distintos orígenes. Entonces se producen tensiones, porque se piensa parecido, pero no se piensa igual. Entonces esas tensiones, a medida que los procesos electorales se acercan, se hacen cada vez mayores. Entonces estamos en una negociación en este momento para ver si la coalición de derecha junta al mileísmo con el macrismo en una sola lista o no. Y cada uno quiere posicionarse. Eso no es ilegítimo, No. porque pasa en todas las coaliciones, nos pasa a nosotros también. Sí. Ahora, hay dos formas de resolver las tensiones, o con política o de manera mafiosa. Con política, ¿qué significa? Bueno, que yo me puedo sentar con otros sectores de Unión por la Patria y decir, no, mirá, a nosotros nos corresponde tal cosa porque tenemos más representatividad en tal o cual lugar, y si se tensiona mucho hasta puede llegar a decir, cosa que yo no haría, pero se puede decir, no, miren muchachos, si no hay arreglo yo me voy con una lista por afuera de la coalición. Eso es política. Ahora, lo que no podés hacer es tensionar con acusaciones, con espionaje, con juego sucio. El problema es que el macrismo viene acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué está pasando? Hace ya varias semanas que los carpetazos vuelan de un lado para el otro, y el macrismo ha estacionado frente a la Casa de Gobierno para presionar a Milei un camión atmosférico que viene alimentando desde hace muchos años, con la llamada mesa judicial, el espionaje que hicieron en su momento, incluso sobre Santilli y el propio Larreta, que fueron víctimas, aunque parezca mentira, del espionaje de Macri, con las causas que inventaban con sus cómplices en la justicia, que lo sigue teniendo, porque el único poder que conserva Macri es ese, el poder que tiene todavía en la justicia. Bueno, tanto es así que la propia Corte hace unos días atrás sacó un fallo para salvarle la crisis que tiene con la deuda del correo. Sí. Entonces, usan esas herramientas, y esas herramientas producen estas situaciones que estamos viviendo, donde se acusan de cualquier barbaridad de un lado para el otro. Ahora eso produce dos situaciones. Una, un daño enorme a la política, porque así no se hace política. Esto explica en parte, no exclusivamente ni únicamente, pero en parte, por qué ganó Milei. Porque durante años, con la complicidad mediática y judicial, el macrismo utilizó esta forma de hacer política: desacreditar, mentir, denigrar, acusar a los demás de chorros, hablar de la ficha limpia y resulta que tenían infinidad de gente con el traste sucio, bueno, ese tipo de cosas. Ahora, Leopoldo... El otro problema que tenemos es que en el medio de esta guerra, como la guerra es muy grande entre ellos, quieren salpicar a todo el mundo. Entonces, ayer le vendieron ese pescado podrido a Clarín, como le dijeron que era a favor del kirchnerismo. El Clarín, que tiene la obsesión del kirchnerismo, dijo, mirá qué bárbaro, y publicó esa información que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Hubo listas en la FIP? Sí, pero para perseguir, no para proteger. Ahora, este reconocimiento de las listas de la AFIP, ¿no es judiciable? Pregunto, digo, si yo soy una de las personas que está en esa lista, digo, ahora me están dando la confirmación de que hubo una persecución hacia mí por una cuestión ideológica y no impositiva. No, es judiciable. Mirá, lo denunció Cristina Kirchner el 15 de diciembre del 2020 a través de su abogado Beraldi. Lo denunció Mercedes Marcó del Pont
y lo denunció el que estuvo después de ella, Carlos Castañeto, en la FIP. Y hay causas judiciales abiertas. Una la tiene Ercolini, la debe tener en algún cajón, como tiene la de Nisman, porque como no pueden avanzar, porque inventaron la mentira de que había sido asesinado y no pueden convocar a nadie a declarar, hace 10 años la tienen ahí. Hay denuncias penales, en todo caso, como vos bien decís, esto viene a confirmar que esas denuncias penales que se hicieron en su momento, advirtiendo que había habido listas para perseguir, tienen un sustento. Porque en esta guerra de mafia, ¿qué pasa? Que la verdad sale a la luz. Sale más fácil la verdad a la luz en una guerra de mafia que por la acción de la justicia. Lamentablemente. Diputado, ya que mencionó así tangencialmente lo que es la propia interna en Unión por la Patria, ¿hasta qué punto va a seguir esta disputa entre Axel Kicillof, Cristina Kirchner y esto que no se termina de resolver dentro de la fuerza que usted integra? No hay una disputa entre Kicillof y Cristina Kirchner. Hay que colocar las cosas en cada uno de los lugares. Cristina Kirchner tiene el liderazgo de este espacio y Axel tiene la responsabilidad, que la está ejercitando bien y honestamente, de gobernar la provincia de Buenos Aires. Hay sí tensiones de otra naturaleza que están por debajo del liderazgo de Cristina Kirchner y que tienen que ver con una serie de situaciones que se refieren a si va a haber o no va a haber reelección de intendentes en la provincia de Buenos Aires, si la elección va a ser o no va a ser desdoblada. Yo obviamente no soy partidario de una elección desdoblada porque eso desperfila a un partido o a un frente electoral que tiene un proyecto de país. Yo ya atravesé esa experiencia traumática de la municipalización de la política. En el radicalismo, en la década del 90, cuando el radicalismo se sentía impotente para enfrentar lo que en la década del 90 se llamaba el consenso de Washington, que tenía acá como principal representante a Menem y a Cavallo, empezó a municipalizarse. Es más, fue muy influido por una fundación que se llamaba la Fundación, que se sigue llamando, la Fundación Neumann, que, digamos, alentaba la municipalización de la política. Por eso el radicalismo dejó de ser un partido nacional. Yo creo que el peronismo, que Unión por la Patria, tienen que mantener, entre otras cosas, la elección unificada, la nacional con las municipales y las provinciales, para no perder de vista que son representantes de un proyecto nacional. Esto sin desmerecer para nada la labor que realizan los intendentes, que en muchos casos es una labor extraordinaria, pero son dos cosas distintas. Entonces, las pujas allí tienen esta característica, pero te insisto, se van a resolver, no tengas duda que se van a resolver, y se van a resolver políticamente. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. No, por supuesto, está claro. La política hay que usarla siempre como herramienta para todo. Mirá, incluso para el caso del gendarme que está detenido en Venezuela. A mí me duele mucho que el gobierno y sobre todo Patricia Bullrich hagan política con el gendarme. Lo que tienen que hacer es usar la política para resolver el problema del gendarme. A ver, hagamos un ejercicio de lo que quiero decir. Por ejemplo, si estuviera gobernando Raúl Alfonsín, ¿qué estaría haciendo Alfonsín para ver cómo puede resolver el problema del gendarme? Calculo yo que hablaría con Lula para que intermedie. Exactamente. O si hubiera estado en vida, cosa que lamentablemente no ocurrió porque hace pocos días falleció, hubiera hablado con Carter, hubiera levantado el teléfono, hubiera hablado con algún otro líder del continente y hubiera tratado de hacer una gestión política, no hubiera hecho política con el gendarme. Es cierto, sí, eso está claro. Lo que pasa es que se está utilizando a favor. De hecho, recibieron a González Urrutia en el balcón de Casa Rosada, en el medio de lo que tendría que haber una negociación diplomática que no está existiendo. Y que de hecho la única persona que la quiso llevar adelante fue declarado traidor a la patria, como Oscar Laborde. Bueno, por eso te digo, porque ellos tienen la costumbre de hacer política con la violencia, de hacer política con el espionaje, de hacer política con la estigmatización del adversario, y todo termina como está terminando en estos días, que se ha vuelto sobre ellos mismos.
porque en este momento, te reitero, lo que estamos presenciando, desgraciadamente, porque esto le hace mal a la política en general, lo que estamos presenciando es esta guerra de carpetazos que en lugar de la política pretende resolver la diferencia que tienen de esta manera. Lamentablemente es así. Diputado Moró, gracias por habernos atendido. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Igualmente, un abrazo. El diputado nacional, Leopoldo Moró.